337, en el cual pues estábamos indicando que deben mediar por lo menos 3 días entre la citación y la audiencia. Ahí creo que ya ese tema sí ya quedó claro. Y luego pues tenemos también el tema de contestar la demanda en sentido negativo. El contestar la demanda en sentido negativo estábamos indicando que hace referencia a que la contraparte, es decir, el demandado, se opone a toda o a parcialmente de las pretensiones que tiene el actor. Entonces, en este caso, sí tenemos que tener bien claro que dependiendo a quién estemos nosotros asesorando, es la forma en que nosotros debemos de redactar nuestros documentos. Por ejemplo, si nosotros vamos a solo permítame un segundito que tengo otros compañeros queriendo entrar a la llamada. Si nosotros vamos a asesorar al demandado, entonces pues obviamente nuestros hechos, nuestras peticiones y nuestra relación de también los medios de prueba que vamos a proponer, pues van a ser completamente diferentes porque aquí, pues si estamos asesorando al demandado, lo que tenemos es que contrariar o pues oponernos a lo que el actor está indicando en su demanda. Entonces, en el artículo 338, en el tercer párrafo, vamos a tener que si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará nueva. El juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral. Entonces, las actitudes del actor, en este caso que sería el trabajador, pues en un 99%, cuando ya estamos en el juicio, que es lo que estamos abordando, va a tener ciertas actitudes que puede tomar. Pues primero, él acude a la audiencia y puede conciliar, o sea, puede llegar a un acuerdo al ya indicarle al demandado cuál es su pretensión y llegar a un acuerdo. La otra es que puede ratificar la demanda. Cuando decimos ratificar la demanda, significa que no vamos a hacer ninguna modificación y que lo que nosotros ya presentamos estructurado a través de este escrito, así se va a quedar. Por el contrario, podemos ampliar o modificar la demanda, que no es lo mismo. Ampliar y modificar no van de la mano. Yo puedo ampliar o puedo modificar o viceversa, o las dos, pero no es lo mismo. Por ejemplo, si yo voy a modificar la demanda, y cuando ya estoy en la audiencia, pues me recuerdo, hagamos de cuenta que me recuerdo que no era Ronald a quien tenía que demandar, sino era Margarita. Allí en la audiencia la voy a modificar. O presento un escrito, si no lo voy a hacer de forma oral, presento un escrito en el cual modifico la demanda. Supuesto que en ese caso, pues como estamos modificando completamente en contra de quién es el proceso, pues tendríamos que suspenderlo, porque usted, por ejemplo, Ronald, que usted esté en la audiencia y le digan la parte actora, no, fíjese que hay un error en el cual pues yo recordé y vi todos los documentos y pues Ronald no me contrató, sino me contrató Uriel y quiero modificar la demanda. Entonces, modificamos la demanda y por supuesto que usted se queda en estado ¿de qué? De que al final ya no va a ser parte del proceso porque nos están modificando quién es el demandado. Entonces, por eso es que se realiza esto y por lo menos acá les indica que cuando se amplíe los hechos y las reclamaciones. Cuando decimos reclamaciones, estamos
prácticamente en las peticiones. Entonces, si el actor viene y amplía hechos o pretensiones, sí o sí la audiencia se tendría que suspender, salvo que, por ejemplo, mi demandado sea Margarita y cuando yo voy a ampliar mi demanda, pues ella dice, no, no hay problema, podemos continuar con la audiencia porque ya ella va preparada. Entonces, con lo que lleva, me puede refutar incluso la ampliación de demanda. Eso se hace constar de que el demandado quiere continuar con el proceso y entonces seguimos con las etapas. Esas serían prácticamente las actitudes del demandante. Entonces dijimos ampliación de demanda, puede modificar la demanda, al mismo tiempo puede plantear un desistimiento, porque imagínense que en el transcurso de lo que se llegó, pasó o transcurrió ese año en el que se iba a celebrar su audiencia, lo contactaron unos días antes y le dijeron, mire, le vamos a pagar. Entonces hicimos un convenio extrajudicial. Digo extrajudicial porque no se hace dentro del juzgado, sino se hace afuera. Y entonces arribamos a un acuerdo, tengo que presentar un desistimiento. Sí o sí lo tengo que presentar. ¿Por qué? Porque es la obligación que yo tengo porque ya me pagaron. Entonces, es mi responsabilidad presentar ese desistimiento. Uriel, Licenciada, buenas noches. Solo para ver si me quedó claro. Usted dijo que ratificar y modificar son dos cosas diferentes en la demanda. ratificar, modificar y ampliar son temas Son diferentes. totalmente diferentes. Ratificar es que usted pueda ampliar sus peticiones o sus pretensiones. No, ratificar es confirmar que la demanda que usted planteó así se va a quedar. O sea, yo solicité indemnización, el mal llamado bono 14 aguinaldo, y, por ejemplo, yo solicité un bono de productividad que siempre me daban, un bono de antigüedad, un bono escolar, ya no me falta nada, todo está correcto. Entonces, el juez me va a preguntar, ¿ratifica o amplía su demanda? Entonces vengo yo como parte actora y digo, ratifico la demanda en todos sus puntos, porque no voy a hacer ninguna modificación. Ratificar es confirmar que esa demanda así es. No va a haber otro tiempo en el que usted pueda ampliar, solo en ese momento de la audiencia. O antes de la audiencia, por supuesto. Pero si ya estamos en la audiencia y ahí se recordó un día antes, pues vamos a ampliar o modificar nuestra demanda, que puede ser. Ahora, cuando ampliamos, es, por ejemplo, que ya nos recordamos que no ingresamos a trabajar, por ejemplo, no ingresamos a trabajar un 1 de marzo, sino que fue un 1 de enero. Que nuestra relación laboral no concluyó en 31 de diciembre, sino 29 de octubre. Que mi salario no era de 13,000, sino que después, en los últimos 6 meses, me recordé que eran 15. Ahí estamos modificando todo el contenido de los hechos. Cuando se amplía una demanda, ¿qué significa? Por ejemplo, que yo lo demandé a usted, demandé a Ronald, pero me recordé que me faltó Zenaida. Tengo que agregar a Zenaida porque ella también es parte de mis patronos. Que en los hechos, lo mismo, puedo ampliar en cuanto a que no dejé por escrito o no lo solicité un bono que me corresponde. Entonces, el punto acá es si ratificamos, como vamos a confirmar lo que ya tiene el demandado, no hay por qué suspenderla, porque él ya sabe qué es lo que tenía que hacer y cuál es el contenido de mi demanda. Pero cuando yo amplío o modifico la demanda,
En hechos y peticiones, que aquí lo tenemos como pretensiones, el juez preguntará al demandado si quiere continuar con la audiencia o se señala una nueva. Porque es como que yo le dijera a usted, usted va preparado para refutarme el tema de que no me pagó indemnización, no me pagó aguinaldo, vacaciones, bono 14, que no me pagó un bono. Pero de repente yo en la audiencia digo, voy a ampliar mi demanda en el sentido de que no consigné un bono un bono escolar, un bono de productividad, un bono de lápiz, un bono de teléfono, por ejemplo. Entonces, el demandado, si nosotros continuamos con la audiencia, le estamos vedando su derecho de defensa, porque entonces él solo va preparado para lo que él ya conoce, pero el resto hoy se está enterando. Entonces, ¿cómo lo va a debatir? Por eso es que ahí les indica que se debe suspender la audiencia, salvo que pues vaya preparado y no haya nada que se le escape aquí. Yo puedo contestar la demanda con los medios de prueba que yo traigo y seguimos. Esa es la diferencia, Uriel. Gracias, licenciada. Ronald, solo que no le escucho. Oh, perdón, licenciada, gracias. Con el ejemplo que usted daba, acá podemos nosotros aplicar lo del artículo 339, entonces, licenciada, que es como que la oportunidad que tiene el demandado de poder presentar una demanda en contra del demandante en ese mismo proceso judicial, ¿o no? Sí, pero ese es el 340. Acá lo que nos está indicando en el 332, 333 y 334 es que, por ejemplo, acá lo estatuido en los artículos 332 al 334 es aplicable a la contestación de la demanda, a la reconvención y a la contestación de esta en su caso. Acá estamos hablando de temas de formalidad, es decir, cuando usted va a presentar una reconvención, como es una contrademanda, tiene que cumplir con los requisitos del 332. Si, por ejemplo, se va a contestar la demanda, tiene que cumplir con el requisito del 332. ¿Por qué? Porque se recuerdan ustedes que yo les mencioné que el momento procesal en donde el demandado se apersona al proceso es en la audiencia cuando contesta la demanda. Cuando él contesta la demanda, previo a esa contestación se identifican las partes. Allí mismo, él tiene que señalar un casillero electrónico para ser notificado. Entonces, ahí estamos cumpliendo con los requisitos del 332, porque es el primer escrito del demandado. A eso es a lo que se refiere acá. Ahora, a lo que usted me menciona de demandarlo, que el demandado demanda al actor, esa es la reconvención que está en el 340. Usted me demandó, yo lo demando. Esa es la reconvención. Esa es una actitud, una de las actitudes que tiene el demandado. Por ejemplo, dijimos que el actor tiene actitudes como ratificar, ampliar, modificar la demanda o presentar desistimiento. Ahí está, esas son sus actitudes. Ahora, el demandado puede contestar la demanda en sentido negativo. ¿Qué más puede hacer? Puede reconvenir, puede allanarse, puede ser sujeto de rebeldía, puede conciliar, ya sea judicial o extrajudicialmente. ¿Qué más puede hacer? Puede plantear una cuestión de incompetencia, es decir, indicar que ese juzgado no es el competente para conocer. Por ejemplo, si es una persona que presta servicios técnicos, la mayoría presenta cuestión de incompetencia porque debería de ser un caso civil y no un caso laboral. Entonces se van por ese ámbito
Pues eso es para retardar el proceso, por supuesto, pero son actitudes que están legalmente establecidas en nuestro código. Entonces, esas son, o puede plantear excepciones. Esas son las actitudes del demandado. Si ustedes se dan cuenta, el demandado tiene más posibilidades. En cambio, el actor, pues ya presentó su demanda, ya se tiene el conocimiento de qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, y por ende, entonces ahora nos corresponde escuchar las pretensiones del demandado. Entonces, en el 340 tenemos la reconvención y en el 340, en el segundo párrafo, también nos indica que contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en el que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Por ejemplo, si nosotros, cuando ustedes me preguntaban, el cálculo de prestaciones lo llevamos, pues lo puedo acompañar a la demanda, pero se recuerdan que en una oportunidad yo les dije que el cálculo de prestaciones muchas veces es muy elevado. No es lo que le corresponde, porque yo puedo llegar al ministerio a decir que gano 50,000 quetzales, pero ya cuando llegue el demandado, pues me va a hacer ver que yo ganaba, por ejemplo, 5,000 quetzales, no 50,000. Entonces, cuando el juez procura venir a las partes para conciliar, incluso se apaga el micrófono donde se está grabando y el juez no es arte ni parte ahí, o sea, él está sentado y solo las partes empiezan a dialogar. Entonces ahí es como tipo mercado, oferta y demanda. Yo le digo, mire, usted no gana 50,000, usted ganaba 5,000. Según los cálculos, a usted le corresponden 100,000. Entonces viene la parte actora o el abogado de la parte actora y le dice, no, fíjese, licenciado, que ahí hicimos la cuenta y son 150,000. A ver, para nosotros son 100,000 y únicamente eso le podemos dar, porque ese es nuestro cálculo. Se pueden volver a hacer ahí algunos borradores de propuestas entre las partes y si llegan a un acuerdo, es decir, que le diga, bueno, ¿y en cuántos pagos le da a mi cliente, por ejemplo, los 100,000? Pero usted va a decir eso cuando su cliente le diga, sí estoy de acuerdo. No porque usted se le alumbró el signo de dólar, ¿verdad? Solo permítame un segundito. Perdón, jóvenes. Entonces, por ejemplo, no es que con usted estén conciliando como abogado, no. Usted tiene que velar por los intereses de su cliente. Entonces, usted se aísla un poquito y le pregunta, ¿está de acuerdo? ¿Quiere los 100,000? Sí, no. Ah, bueno. Si le dice sí, dele, porque ya sabía que eso me iban a ofrecer. Ah, bueno. Y aquí nos vamos a llevar más años y de todos modos esa cantidad no va a cambiar y bueno. Entonces usted ya tiene la autorización para negociar. O si no, usted lo platica antes, ¿verdad? Para no estar hablando ahí, pues apartado, pues desde antes usted le dice, mire, ¿cuánto es lo menos que usted quiere recibir? Si su cliente le dice, mire, yo lo menos 100,000 porque yo sé que a todos les han dado eso y más no dan, ah, bueno, entonces usted ya sabe, cuando le dicen 100,000, estamos de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí, muy bien. De una vez. Y ya empieza usted a ver en cuántos pagos. Entonces, cuando le digan, mire, en unos 10 pagos, ¿le parece? No, yo quiero 2 pagos. A ver, 2 pagos. No, no podemos. Entonces, 5. Bueno, ¿quiere 5? No, quiero 4. A ver, 4. Y así empieza usted a negociar. Y cuando ya llegan a decir, estamos bien, voy a recibir 4 pagos y son 100,000 quetzales. Muy bien, le informan al juez, llegamos a una conciliación. Y es
eso que ustedes conciliaron se va a hacer constar en el acta. Porque si en dado caso el demandado incumple, me pueden ejecutar como demandado, porque ese es un convenio y el convenio es un título ejecutivo. Entonces me pueden ejecutar. Lo que yo quería dar en 4 pagos, como no pagué el segundo, entonces el segundo, el tercero y el cuarto lo tengo que pagar de una vez y me tienen que requerir de pago. Ya no volvemos a la fase de vamos a contestar la demanda, ya no, porque nosotros llegamos a un acuerdo. Entonces ahora procede ejecutar ese acuerdo, si es que no se cumple. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada, gracias. Ok, los que no tienen la cámara, pues no puedo ver, entonces por lo menos levanten una manita. Entonces, jóvenes, esas son las actitudes que va a tener el demandado y el actor. Cuando hablamos de que pueden plantear excepciones, yo les dejé de tarea leer el artículo 116 de su Código Procesal Civil y Mercantil y, por supuesto, el tema de las excepciones en el Código de Trabajo. Entonces, les pregunto, a ver, Mirna Berganza, las excepciones dilatorias, ¿cuándo las puedo plantear? Las dilatorias. ¿Alguien que nos apoye ahí? ¿Cuáles dijo, licenciada? Perdonen, las perentorias. Dilatorias. Ah, dilatorias. ¿Quién nos quiere Bueno, apoyar? Ajá, Mirna. buenas noches, licenciada. Es que no podía activar mi micrófono. Disculpe. ¿Cuál me dijo? Excepción. No. Excepciones dilatorias. Silencio. No, licenciada. Vamos a ver, ¿los demás? Licenciada, estas son las que nacen con posterioridad y se pueden interponer, dice, hasta antes de que se dicte una sentencia en segunda instancia. Muy bien. ¿En dónde estamos leyendo? Estamos en el 342. Ajá. Pero, licenciada, yo antes de poder comprender esto, Ajá. porque, pues yo dejé unos cuantos años de estudiar y retomé, ¿verdad? Entonces me puse a leer un poquito de qué eran las excepciones, ¿verdad? Para poder comprender, pues estas dilatorias, las perentorias. Yo veía que es un medio de defensa que permite a una persona detener o suspender un proceso legal, ¿verdad? Así es. También leía que puede ser de forma o de fondo. ¿Qué diferencia hay, licenciada, entre esa de forma y de fondo? Perdone. Dependiendo qué queremos atacar. Como por ejemplo, si yo le planteo prescripción, ¿sería de forma o de fondo para usted? Ya sabemos qué es prescripción. Es un medio para librarnos de una obligación. Entonces, ¿qué sería? ¿De fondo o de forma? De forma. ¿Y los No, demás? de fondo. De fondo, licenciada. ¿De fondo? Lo que pasa es que tenemos que, es de fondo porque aquí lo que queremos atacar es que esa demanda no se debió haber admitido, por decirlo de cierta forma, y que no tendría que proceder porque prescribió el derecho. O sea, lo que vamos a atacar es lo que tenemos que ver, fondo y forma. En una demanda defectuosa, por ejemplo, es una de forma. Esa sería la diferencia. ¿Qué es lo que estoy yo atacando? En sí, ¿es el escrito? ¿Son los medios de prueba? ¿Qué estoy atacando? ¿O es lo que quiero es dejar totalmente sin efecto esa demanda? Entonces, el fondo del asunto es, por ejemplo, una falta de personalidad
yo no soy la persona a quien debieron haber llamado. Yo no tengo esa personalidad. Muy bien. En una falta de personería, yo no tengo la calidad para poder estar. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar. Pero las excepciones sí son para eso. Son mecanismos de defensa prácticamente que tenemos para poder dilatar el proceso en su momento o para hacer valer también un derecho, Ok. ¿verdad? O sea que esto es de Ahora, forma, perdone, licenciada, esto es de forma, entonces, solo para dejarlo aquí anotado, licenciada, podría colocar yo entonces que es como el modo de ejercer un derecho. es que todos van a ser, o sea, las dos van a ser para ejercer un derecho. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere es ejercitar una defensa para usted. Ya. Gracias. Entonces, derecho va a ser al final para poder hacer valer o en su momento poder suspender un proceso, ¿verdad? Zenaida. Licenciada, por ejemplo, el de personería, tal vez le queda un poquito claro al compañero, cuando usted explicaba lo del director del colegio, o sea, cuando lo demandaban a él y y los profesores o los catedráticos firmaban no con el director, sino que con el colegio en sí. Entonces cuando demandaban al director, era falta de personería porque no le correspondía al director como tal, ¿verdad? Así es. Y es que eso son lo que tenemos que estar súper pilas ustedes, porque, por ejemplo, si ustedes lo contratan por eso les digo, dependiendo a quién estemos nosotros asesorando, en esa vía tiene que ir nuestra orientación legal, ¿verdad? Porque si no, o sea, usted no va a llegar, el demandado va a llegar con usted y usted va a estar, no, usted sí le tenía que haber pagado, fíjese. Es que no, porque no le pagó. Si mira, el derecho laboral es tutelar de los trabajadores. Entonces, ¿a qué llegó su cliente? ¿A qué? ¿A ayudarle a qué va usted? Nada. De ahí solo mejor se dé la vuelta y que se vaya a buscar otro abogado, porque él lo que quiere es que usted le apoye, usted lo defienda y principalmente lo asesore, pero para poder asesorarlo usted tiene que conocer la norma, tiene que ver qué camino le deja la ley o qué es lo que puede plantear. Bueno, pues si no cabe la excepción, pues yo la planteo igual. En su momento las partes tendrán que responder, tendrán que presentar sus argumentos. Es como yo les dije en la demanda, el cliente ya sabe que no le corresponde indemnización, pero eso es responsabilidad del demandado. Si no, él no se da cuenta, pues es su problema, pues. Si no conoce la norma, es su problema. No es el mío, porque él tiene, conforme a la ley, mecanismos para hacer valer su derecho. Entonces, a mí lo que me van a plantear en la audiencia es una excepción de prescripción. Eso yo ya lo tengo en la mente. Pero yo no voy a llegar a la audiencia, ¿será que me puede plantear esa excepción porque vengo preparada? No, pues. Entonces, ¿a quién está usted asesorando? ¿Al demandado o al actor? No sé quién había levantado la mano, pero no alcancé a ver. Ajá, sí. Buenas noches, licenciada. También podríamos decir que las excepciones de fondo se utilizan para interponer cuando se considera que la demanda carece de sustento legal o de razón. También. Pero una demanda defectuosa es más de forma, porque le faltó algún... Pero eso, miren, realmente era muy debatida ese tema de la demanda defectuosa y de qué sentido tendría plantearlo en laboral, si se supone que prácticamente le revisan su demanda y si no se ajusta, pues le fijan un previo y usted lo subsana. Pero créanme que hay abogados que los plantean, porque la leen, pero detalladamente le buscan algo que no esté y plantean la excepción. Y algunas veces es con lugar. Por eso usted no tiene que ser abogado del montón, tiene que prestar mucha atención y no es que todos lo sepamos, jóvenes, porque no funciona así.
pero usted tiene su demanda, o la demanda, la contrademanda, lo que usted vaya a presentar o lo que le plantearon, toma su ley y empieza usted a escudriñar cada cosita y a revisar, porque ese es su trabajo, para eso lo están contratando. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Ronald. Licenciada, ¿y estas excepciones dilatorias pueden ser presentadas de manera escrita o también oralmente? Sí, cualquiera de las dos, porque las puede plantear en la audiencia, que sería en la audiencia y previo a contestar la demanda, e incluso acá le indica, ¿dónde estamos? Aquí está. Previo a contestar la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. Pero acá, por ejemplo, en las que son nacidas con posterioridad y que van a ser o que podemos plantear hasta antes de la sentencia de segunda instancia, normalmente las que plantean son las privilegiadas, como la de prescripción, la de pago. Por eso ustedes allí en su código, no sé si tienen eso anotado, pero a mí se me desapareció mi código. Un segundo. Ahorita lo voy a encontrar. Entonces, por ejemplo, las privilegiadas, esas las podemos plantear en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. Incluso en el 342, en el segundo párrafo, ustedes tienen las excepciones perentorias, que se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención. Y ahí está, miren, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no sea dictado sentencia de segunda instancia. Esas que están allí son las privilegiadas. Es decir, las puedo plantear en cualquier momento. En cualquier momento. Y entonces allí lo que van a hacer es, por ejemplo, si me plantean una excepción, me tienen que dar una audiencia. En las excepciones, por ejemplo, si son las perentorias o las privilegiadas, en este caso las que tienen ustedes allí, esas las vamos a resolver ¿cuándo? ¿En qué momento? Cuando se dicta ¿qué? ¿Sentencia? Muy bien. Y eso está al final del 343. Ese es el fundamento legal. Entonces, nosotros, cuando nos plantean una excepción, le corremos audiencia a la contraparte, se pronuncia y se va a conocer hasta dictar la sentencia. José Manuel, ya que tiene levantada la mano, ¿cuál es el trámite de las excepciones? ¿En qué vía? El trámite. Ajá, ¿en qué vía las vamos a tramitar? Esa es pregunta de examen, usted. No me diga eso, Ligda. Ya le estoy dando ahí un punto o dos. ¿En qué vía tramitamos las excepciones? No le podría decir, Ligda. Muy Porque bien, incidente- Marina. Ah, Marina, muy bien. porque Incidente. pero el incidente, sí, el incidente no, bueno, yo había entendido que el incidente es como una vía alterna, no resuelve el fondo, sino alguna otra cosa menos el fondo, ¿verdad? Así es. Entonces, y cabalmente yo le levantaba la mano porque en este caso de las excepciones. No para que me preguntara, Dios. No para que me preguntara. Las excepciones dilatorias implican solo retrasar en tanto el juicio, ¿verdad? Exacto. Y las excepciones perentorias sí atacan el fondo, o sea, es tratar de desvirtuar la demanda. En ese caso, es esa parte y se ingresan como incidentes. ¿Así sería el contexto de todo esto? No es que se ingrese como incidente. Se va a plantear la excepción y el trámite que se debe seguir es en la vía incidental. ¿Cuál es el plazo de los incidentes?
Ahí se los pusieron en el chat. ¿Cuáles son los artículos? ¿Te recuerdan cuando les decía 2, 8 y 3? 2, 8 y 3. Eso de memoria. Iván, no le escuché cuando habló. Gracias, Neida. Sí, precisamente tengo mi apunte por acá y me refiere que las excepciones dilatorias contenidas en el artículo 343, 344, segundo párrafo, se resuelven en primera audiencia, salvo que al que le corresponda esperar a un plazo de 24 horas para ofrecer la prueba. Ok. Acá, si el trámite es del incidente, vamos a la ley del organismo judicial y ahí vamos a tener cuál es el plazo del incidente. ¿Cuál es el plazo? Ahí les colocaron el artículo. ¿2 de qué? 2 horas, 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 qué. Cuando yo les digo 2, 8 y 3, ¿qué son? A ver, Zenaida, 2 días para Dos qué. días. 2 días para presentarlo, licenciada, 8 para las pruebas y 3 para resolver. Ok, Zenaida. Entonces, por ejemplo, si no fuera una perentoria, ¿cómo vamos a resolver si es una dilatoria? ¿En qué? ¿En qué la resolvemos? Porque estamos entendiendo que se va a tramitar como incidente cualquiera de las dos. Pero ¿cómo la vamos a resolver si aquí nos está diciendo que las perentorias se van a resolver en sentencia? ¿Y qué pasa con las dilatorias? ¿Cómo las resuelvo? ¿En qué? En auto. Muy bien. Excelente. Así es. En el 343 les indica el juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que al que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente. Lo que se hará constar, en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de pruebas pertinentes. Si fuera declarada sin lugar dichas excepciones en esta propia audiencia, deberá procederse conforme a lo indicado en el artículo 335 y 344. El 335 pues nos establece que en ese caso en la audiencia se tendrá que resolver, y en el 300, ¿qué nos mandó? 44 tenemos el tema de que dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiera hecho antes. Entonces aquí estamos viendo que no todas las excepciones se van a tramitar en incidente, ¿ya se dieron cuenta? Eso es lo que ustedes tenían que buscar ahí en la lectura de todos estos artículos. Es decir, yo estoy planteando la excepción en audiencia. Le van a correr audiencia a la contraparte, como mencionó su compañero, por 24 horas. Tiene 24 horas para refutar esa excepción que me plantearon en audiencia. Ahí no va a ser 2, 8 y 3. No me van a dar 8 días de prueba, no, ahí 24 horas. E incluso en la audiencia yo puedo responder y no acogerme al plazo. Ahora, si no voy preparado, pues me acojo al plazo y tengo 24 horas para ver de qué forma yo me opongo a esa excepción. Por ejemplo, si fuera una excepción de pago, me van a preguntar, ¿desea contestar la excepción o acogerse al plazo? Me acojo al plazo. Ah, muy bien. Salimos de audiencia y tengo que buscar documentos que acrediten que no le han pagado a mi cliente. Entonces le tengo que decir, mire, ¿qué más documentos aparte de los que tenemos tiene? Que nos puedan servir para debatir esta excepción. El cliente le va a decir, ah, no, mire, lo último que tengo es este. Aquí puedo pedir un informe al banco, puedo hacer. De una vez sale de la audiencia y tiene que empezar a ver cómo va a refutar eso. Y tiene que realizar un memorial para contestar esa parte. Y ahí sí son 24 horas. Entonces, esos plazos jóvenes sí los tenemos que saber, por favor. Eso es tarea de aquí para toda su vida, pero también en el examen, ¿verdad? Que ya nos mandaron el calendario, su examen es el 23 de abril. Entonces, en Semana Santa, pues
yo le aconsejaría que esté repasando su código, que se vaya a la playa, pero llévese su código porque ya estamos en el juicio. Entonces, aquí todo es importante, tiene que dominarlo. ¿Cómo se le va a quedar? Estudiando, estudiando, estudiando. De lo contrario, se nos complica. Ronald. Licenciada, perdone la pregunta. Fíjese que estoy leyendo el artículo 135, pero no encuentro esos plazos de 2, 8 y 3. ¿Será que sí es el 135? Esas tareas. Y dice incidentes, pero... Vale. Entonces hay que ver dónde está el trámite. Ok. Ahí tiene que decirle algún tema de trámite, prueba y resolver. ¿Qué más dice el 135? ¿Qué más le establece ahí? Dice, toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. ¿Y el posterior? Creo que está en el 140. Es donde está diciendo que resuelve el juez el incidente sin más trámite dentro de 3 días de transcurrido el plazo de la audiencia. Vamos a ver, Mirna. Licenciada, en el 138 dice trámite. Promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los hubiere por el plazo de 2 días. Los incidentes de nulidad carecerán de efectos suspensivos, excepto si el tribunal lo considera necesario y así lo declara en forma razonada y bajo su responsabilidad. Luego, en el 139, que es la prueba, que ahí es donde dice que si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiere que se abra prueba o el juez lo considera necesario, el mismo se abrirá pruebas por el plazo de 8 días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Y luego, que es el 140, que es de los 3 días. Muy bien. Muchísimas gracias. Recordemos, jóvenes, que cuando estamos viendo los artículos de sus leyes conexas, tenemos que ir buscando toda la relación. Por ejemplo, si se menciona impedimentos de abogados, si mencionamos las excusas y recusaciones, por lo menos saber en dónde están ubicados estos temas que son para los procesos. O sea, aquí estamos ya en el juicio. Ahora, del tema de las excepciones y las pruebas, vamos a su artículo. En el 345 les indica, en la resolución por la cual se dé trámite a la demanda o a la reconvención, se mandará pedir de oficio certificaciones de los documentos que las partes hubieran ofrecido como pruebas y que se encontraran en alguna oficina pública o en poder de cualesquiera otros litigantes. En la misma forma se procederá cuando tales documentos hubieran sido propuestos como pruebas contra las excepciones del demandado o contra las que el actor opusiera en la reconvención. ¿A qué hacemos referencia acá? Que, por ejemplo, si estamos demandando al Estado como autoridad denominadora o ministerio, pero necesitamos que la oficina, una oficina específica de otro departamento nos rinda un informe porque esta depende de nosotros, entonces le solicitamos al juez que gire sus órdenes o sus instrucciones a quien corresponde a efecto. La oficina tal rinda informe de ABC. Entonces el juzgado es quien va a girar ese oficio para que le entreguen esos documentos o la información. Ingrid. Griselda, sí, por ejemplo, podría ser que hay una demanda contra el hospital de Villanueva, pero el juez gira, digamos, el informe para el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud a través del ministerio, a través de la oficina jurídica o asesor jurídico, él envía esa solicitud para la Subdirección de Recursos Humanos o la Dirección Ejecutiva del Hospital de Villanueva. ¿Es así? Así es. Okay. Así funciona. Porque recuerden ustedes que, por ejemplo, si es a
muy prematuro y ya tengo los documentos y me faltan documentos, pero ya mañana es la audiencia, entonces como acá me está dando la pauta de que el juzgado puede solicitarle a otras entidades oficios o pruebas o certificaciones, pues que lo haga él, ¿verdad? El plazo se cumple porque yo llegué a la audiencia y voy a ofrecer como medio de prueba el oficio o el informe o los documentos o la certificación que va a presentar tal autoridad. Ese es un buen ejemplo. Ahora, vamos, jóvenes, al 346. En el primer párrafo coloque primera audiencia. En el segundo párrafo, segunda audiencia. Y en el cuarto párrafo, tercera audiencia. Primera audiencia, primer párrafo. Segunda audiencia, segundo párrafo. Tercera audiencia, cuarto párrafo. Entonces, en el ámbito laboral vamos a tener hasta 3 audiencias, pero lo recomendable es que en la primera audiencia agotemos todo. Es lo recomendable. Y van a ver ustedes por qué. En el artículo 346, todas las pruebas deben recibirse inmediatamente en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. En el segundo párrafo, si en esta audiencia, o sea, en la primera, no fuere factible recibir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia que debe de practicarse dentro de un término no mayor de 15 días, a partir de la primera comparecencia. En esta audiencia únicamente es para recepción de pruebas y diligenciamiento de pruebas. Aquí no vamos a estar nosotros en la segunda audiencia pretendiendo que nos vuelvan a preguntar si queremos modificar la demanda o ampliar la demanda. Nada que ver. Las 2 audiencias siguientes a la primera es solo para medios de prueba. Ahí en la segunda, y si fuera una tercera, no iniciamos preguntándoles si quiere conciliar, si quiere contestar la demanda. Eso ya pasó, esa etapa ya pasó. Aquí solo es para pruebas, 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 recepcionar y diligenciar. Entonces, les indica extraordinariamente podrá señalarse una tercera audiencia. Esta última audiencia se practicará dentro del término de 8 días. Es decir, la tercera audiencia es una audiencia extraordinaria y solo será para terminar de diligenciar los medios de prueba que nos hacen falta. Solo para eso. Entonces, en la primera audiencia vemos la comparecencia, le preguntamos al actor si ratifica, amplía o modifica su demanda, el demandado, cuál es la actitud que va a tomar, y posterior a esto, a plantear excepciones, dependiendo si las suspendemos o no, empezamos a recepcionar los medios de prueba. Después de recepcionarlo, nos vamos a diligenciar en la primera audiencia. Porque imagínense, si usted solo ofreció el contrato individual de trabajo, ¿qué tanto va a haber ahí? O sea, ahí es poquito. Cuando ya el demandado viene con todas sus pruebas y cajas y troquet y todo, pues entonces tal vez no dará tiempo, porque es un montón de documentos. Si usted trabajó desde el año 90 hasta el 2024, pues no va a ser un documento, pues podrán ser un montón. Que exhiba las planillas, y si las planillas eran de este grosor cada año, pues tiene que llevarlas todas, porque es lo que se solicitó. Ustedes cuando tengan la oportunidad de ir a ver una audiencia laboral, se van a dar cuenta que tal vez son pocas, pero sí hay abogados que van con troque o con maletas y ahí llevan todos los documentos y cuando sacan son documentos y documentos y documentos porque se les solicitó en la demanda exhibirlos. Entonces, para eso tenemos que estar preparados. Entonces, que se nos quede. El objetivo sería que en la primera audiencia se agote todo, pero si no,
si no diligenciamos todos los medios de prueba, podrían señalarnos una segunda audiencia en el término de no mayor a 15 días. Si en esa audiencia no terminamos, extraordinariamente habrá una tercera dentro del término de 8 días, solo para terminar de diligenciar medios de prueba. Solo. No hay más. Luego, en el 347, ustedes tienen allí ya las pruebas, ¿verdad? Que ya hemos visto en algún momento, pero vamos a echar un vistazo. En el 347 tenemos la declaración de los testigos, que en su momento lo hablábamos el día lunes, que son hasta 4 testigos sobre cada hecho controvertido. De aquí yo les dije que ustedes tenían que leer lo del procesal civil y mercantil y por lo menos pues tener anotado qué artículos son los que nos van a regir respecto a la declaración de testigos, es decir, del 142 al 163 de su procesal civil y mercantil. Luego, en el 348 le indican que las citaciones se harán por medio de la Policía Nacional. En la práctica, quien cita a los testigos, si por ejemplo, estos se van a trabajar como que fueran notificaciones personales. Normalmente, cuando usted propone testigos, en su mayoría, no le colocan la dirección de usted. Por ejemplo, si yo quiero que Stephanie Fabiola sea mi testigo, entonces lo que hace el abogado es que le notifiquen prácticamente la citación del testigo en su casillero electrónico. Entonces ya me responsabilizo yo de ir a buscar al testigo y decirle, miren la audiencia, o llamarlo, miren la audiencia está el día, entonces puede llegar, lo pasamos a traer, no sé, ahí ya coordina usted, porque eso es parte de su asesoría. Distinto es que si usted quiere colocar la dirección de la persona y que ahí le lleguen a citar, pues lo hacen a través de los notificadores del organismo judicial. Solo que a los testigos se les cita y a las partes se les notifica. Eso sí lo tienen que tener ustedes presente. Luego, en el 350, ahí tenemos el derecho a ese permiso para poder declarar como testigo. Los patronos quedan obligados a permitir que sus trabajadores concurran a prestar los testimonios a que haya lugar cuando la citación sea hecha legalmente sin menoscabo de sus intereses, salario o jornada. Es decir, si a usted lo citaron, pues no le van a decir, mire, si mañana no viene, pues no le pago mañana ni el séptimo. Eso es ilegal. La tacha de testigos. ¿Qué significa tacha de testigos? Coloque usted ahí donde está tacha de testigos en el 351, que no es apto para declarar. Y allí mismo nos están indicando quiénes no podrían ser testigos. Que, por ejemplo, están los cargos de dirección, cargos de representación y cargos de confianza, porque aunque ellos sean trabajadores como usted, ellos están como mano derecha de quién, del demandado. Entonces no va a estar a favor de usted. Y es otra responsabilidad. Por eso los representantes del patrono no pueden ser tampoco testigos. Acá les establece cuándo podemos hacer la tacha, cuál es el momento procesal oportuno. Entonces tenemos que ver todo eso. En el 352 tienen el dictamen de expertos. En el 353 la exhibición de documentos. Y acá en la exhibición de documentos del 353, pues ahí tenemos también el tema de la inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque lo que yo digo debe ser refutado por el demandado. En el 354 tenemos la famosa confesión judicial, jóvenes, que recuerdan ustedes que esta hace sus veces de la declaración de parte, pero en laboral no se va a denominar ese medio de prueba como declaración de parte, sino como confesión judicial.
Luego en el mismo 354, en el tercer párrafo, pero es una línea, tienen ustedes el reconocimiento de documentos. Todos esos medios de prueba que les estoy mencionando, ustedes deberían de tener concatenados del artículo tal al tal del procesal civil y mercantil. Es decir, si por ejemplo yo voy a exhibición de documentos en el primer párrafo del 353, tener anotado del 177 al 190 del procesal civil y mercantil. Esa concatenación de sus leyes las tienen que tener. Igual en la confesión judicial, que hace sus veces de la declaración de parte. Ahora, en el 355, ahí vamos a tener que cuando en una diligencia se haga constar la presencia de una persona que se le identifique con su nombre y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y lugar en donde reside. En las declaraciones de testigos y en los dictámenes de expertos se consignan los nexos que tengan con los litigantes y demás circunstancias legales que sirvan para calificar la prueba, exigiéndoseles a estos que se identifiquen con su cédula de vecindad, pues ahora es el DPI, y con otro documento fehaciente de juicio del tribunal. En lo que respecta a los asesores, únicamente se consignarán sus nombres y apellidos, y si el juez dudare respecto de su capacidad para el efecto o alguna de las partes lo solicitare, les exigirá la presentación de los comprobantes respectivos. Es decir, acá en el 355 tenemos establecido el tema de testigos, expertos y asesores. ¿Cómo se van a identificar cada uno de estos? En el artículo 356 están 3 situaciones en las cuales no será admitida la prueba. Número 1, si es extemporánea. Número 2, si son contrarias a derecho. Y número 3, si son impertinentes. Ahora, si por ejemplo, usted está en la audiencia y le deniegan la recepción de un medio de prueba, y usted cree que sí se lo debieran de haber aceptado, usted lo que tiene que hacer es una protesta. Es decir, protesto, señor juez, en contra de la no recepción del medio de prueba tal y tal, en virtud de que considero que sí se debió haber recibido y diligenciado. ¿Para qué me sirve protestarlo? Pongamos mucha atención en esto. El protestar el medio de prueba en primera instancia me da la apertura que cuando el proceso se vaya a segunda instancia, me puedan diligenciar ese medio de prueba. Pero si no lo protestó, no le van a diligenciar ese medio de prueba. La protesta es un requisito esencial para que en segunda instancia, pues, puedan recepcionarle esa prueba. ¿Estamos claros con el tema de la no admisión de pruebas? No se van a recibir o no se admitirán extemporánea, contrarias a derecho o en su defecto las impertinentes. O sea, impertinente es que yo estoy queriendo que, jóvenes, el tema es juicio ordinario laboral, no nos hemos movido. Entonces, en el tema de la impertinente, por ejemplo, si yo en segunda instancia no protesté el medio de prueba y cuando comparezco a evacuar mis 48 horas, coloco ahí que se diligencia el medio de prueba de confesión judicial, se rechaza por impertinente o no se admite para su trámite por impertinente o no se acepta por impertinente. Se le coloca esa palabra porque la ley lo establece así. Si, por ejemplo, usted pretende que cuando termina la primera audiencia ya se diligenciaron todos los medios de prueba, ¡ay, se me olvidó! Voy a presentar un medio de prueba, se rechaza por extemporáneo. Ya pasó el tiempo, ya precluyó el tiempo en el que usted tendría que haber presentado la recepción. Bueno, en este caso, que se le recibieran sus pruebas. Ahora, en el 357, esto es muy importante, jóvenes. Acá en el 357 tenemos que los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez
antes de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia de prueba pertinente. Decretar que traiga a la vista cualquier documento o actuación que crea conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estima indispensable. Esto no puede exceder de 10 días. Luego, al final les establece contra las resoluciones para mejor fallar o contra las que no, contra que los denieguen, no se admitirá recurso alguno. Entonces, aquí, jóvenes, tenemos que anotar que ese es un auto para mejor proveer. El 357, auto para mejor proveer. Entonces, ¿para qué nos va a servir este auto? Es previo a dictar sentencia y por una sola vez. Por ejemplo, yo estoy estudiando el proceso para dictar mi sentencia, pero, por ejemplo, existe en la contestación de la demanda, me están indicando que la persona era 029, por ejemplo, y se rescindió el contrato. Entonces, a mí como juez me crea duda porque cuando se celebró la audiencia, pues no se mencionó ese extremo o no se refutó ese extremo. Entonces, yo necesito corroborar esa parte porque el contrato que yo tengo, pues no es 029, por ejemplo. Entonces, yo dicto un auto para mejor proveer y le fijo un plazo de 10 días a la empresa para que remita, por ejemplo, el contrato 029 al que él hace mención, porque tal vez no lo acompañó, pero no hay forma de cómo comprobarlo yo antes de dictar sentencia. O, por ejemplo, si fueran entidades del Estado, puedo dictar un auto para mejor proveer y solicitarle a el ministerio, por ejemplo, la clasificación de sus salarios o la clasificación de puestos, porque no lo tengo, no me lo acompañaron y lo necesito porque con base a eso, pues, voy a dictar la sentencia. ¿Queda claro el auto para mejor proveer? Este auto para mejor proveer lo puede solicitar en primera instancia, antes de dictar sentencia, y en segunda instancia también antes de dictar sentencia. Obviamente que no vayan a hacer no puede hacer sobre lo mismo, ¿verdad? Porque si ya la persona acompañó, por ejemplo, la clasificación de puestos y el de segunda instancia también lo quiere, ya está ahí. Él solo abre el proceso y puede verificar. Pero, por ejemplo, si el de primera instancia solo solicitó la clasificación de personal, de puesto, digamos, y no temas de salario, entonces al de segunda instancia le va a servir eso porque hay inconsistencias cuando reciben, se evacúan las 48 y se evacúan la vista y algo no le convence, dicta un auto para mejor proveer antes de dictar la sentencia en segunda instancia. Y entonces solicita, en este caso, pues el otro tema, ¿verdad? Siempre que no exceda de 10 días. José Manuel. Sí, solo estaba intentando ver que esto es el juez el que lo solicita, ¿verdad? Y estaba leyendo que solo es para aclarar dudas dentro del expediente, o sea, él no puede inventarse pedir otra prueba, ¿verdad? Sino aclarar una prueba que ya está. O sea, está planteado ahí en el expediente y él dice, bueno, tengo dudas sobre esto y necesito un detalle más amplio sobre esta prueba, pero es sobre eso, ¿verdad? Únicamente. Sí. Por ejemplo, acá les establece también o a instancia de parte legítima, pero en su mayoría es el juez. La contraparte es muy raro que le solicita al juez un auto para mejor proveer. ¿Y qué pasa cuando usted lo solicita? Que a veces lo que quieren es proponer otra prueba. Entonces, rechazado, porque ese no es el objeto del auto para mejor proveer. Por ejemplo, yo en su momento dicté un auto para mejor proveer porque lo que había pasado en este proceso era que eran 5 trabajadores en contra de una empresa. Y la empresa manifestó que, vamos a ver si me recuerdo más o menos, la empresa presentaba un desistimiento firmado por la señora, pero aducía que la señora había fallecido. Entonces, las fechas no coincidían.
Entonces ahí crea duda. ¿Será que sí lo firmó la señora en su momento? ¿Estaría viva o no? Entonces, ¿qué se hace? Se dicta un auto para mejor proveer y se le solicita, o sea, en ese auto se indica que para mejor proveer el tribunal solicita que la institución, en este caso sería el Registro Nacional de las Personas, rinda informes sobre 2 puntos. Literal A o número 1. La fecha exacta del deceso de la persona, tal y tal. Aunque se escuche muy grotesco, eso es lo que necesitamos saber. Luego, como este auto se le va a notificar solo a las partes. El RENAP, en este caso, no es parte. ¿A él qué hacemos? A él le dirigimos un oficio indicándole que en auto para mejor proveer de fecha 26 de marzo, dentro del expediente tal y tal, promovido por tal y tal en contra de XX, se solicitó girar sus instrucciones a usted o a su despacho, a efecto indique la fecha exacta del deceso de la persona o de la señora o señor, tal y tal. Número 2, acompañe una certificación de... se me fue. Acta de función. Acta de función, ajá, certificado de función. Es que fallecido les iba a decir, lo tenía en la mente. Certificado de defunción o sea, de ser así, acompañar el certificado. Porque imagínense que el RENAP venga y diga, no tenemos registro, la señora está viva, algo está mal, entonces no podemos resolver eso. Ahora, en este caso que les cuento, pues sí se acompañó la certificación de la señora, en este caso era una señora que falleció, y pues como no coinciden las situaciones, igual no se va a aceptar el desistimiento y se va a dictar sentencia, para que después, ahí sí a priori, los beneficiarios pues puedan continuar con ese tema. Pero eso es después, ¿verdad? Marco, y con eso vamos a ir concluyendo. Ustedes que me tengo que ir a la otra clase, perdonen. ¿Sí, Marco? Sí, buenas noches, compañeros. Hace ratito usted hizo el ejemplo del 029 que aplica esto. Obviamente, en un 022 y un 011, no digamos que aplica. Y máxime si la institución está emplazada por el sindicato. No se puede. El auto para mejor proveer. Sí. Bien, puede. Porque imagínese que el actor diga que lo contrataron en 011 y el demandado en 029. Y cuando vemos los documentos es 022. Hay 3 cosas que no cuadran aquí. Ah, bueno, sería rectificar. Entonces, previo a dictar la sentencia, yo tengo una duda sobre lo que ya tengo. Entonces, tengo que dictar ese auto para solicitarle, en este caso, podría ser al demandado, copia o certificación del contrato del señor tal y tal, desde los años tales y tales. Por ejemplo, Silvia en su micrófono. Silvia. Ligda, entonces, como fuera 022, se da como no es un plazo mayor de un año, son servicios profesionales y quieren rescindir el contrato, bueno, de forma ilegal o solo de forma verbal, se puede argumentar que primero la institución está emplazada y deben de cumplir con el contrato en el plazo establecido según la certificación de toma posesión y el contrato también certificado, de enero a diciembre. Pero cuando decimos que ese está emplazada, estamos hablando del Estado. Del Estado, sí. Ah, ok. Y lo que está pidiendo usted es su reinstalación. Correcto. Ah, bueno. Sí, en ese caso estamos bien. Ok. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Muy bien. Jóvenes, el tiempo no nos alcanza, de verdad. Y todavía nos falta llegar a la sentencia y después de la sentencia irnos a la segunda instancia y posterior a la fase ejecutiva. Entonces, en cuanto a la sentencia, allí en el artículo 358 al 364 prácticamente, lo importante de acá es pues que tenemos que estar
tenemos que tener resaltados nuestros plazos y que en la sentencia tenemos 2. Se recuerdan que uno, que es el primer párrafo donde nos dice que dentro de 48 horas es porque no se presentó alguna parte. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Y si no, pues aquí lo recordamos. En el artículo 335 del Código de Trabajo es donde nosotros anotamos ese artículo. ¿Se recuerdan? Eso fue el lunes. Ahora, en el 359, si todo va bien, todo el proceso ya nos indica que en un plazo no menor a 5 ni mayor a 10 días se debe dictar la sentencia. Entonces, en la sentencia hay 2, ¿verdad? En esa de 48 horas la denominamos como sentencia ficta. Y en la segunda, en la 359, contenciosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En la ficta solo tenemos una versión de los hechos y la norma. En la contenciosa tenemos una disputa, es decir, uno en contra del otro. Entonces tenemos que resolver esta parte. Pero en la ficta no llegó la otra persona a defenderse. Entonces, con lo que tenemos y nuestro código, lo que se nos permite según la norma, así es como se va a dictar la sentencia. En la otra vamos a tener A y B y es como se va a dictar la sentencia. Esa es la diferencia entre la de 48 horas y la que se dicta en no menor de 5 ni mayor de 10. El recurso, o los recursos, mejor dicho, que caben en contra de la sentencia es apelación, para que lo conozca una segunda instancia, o aclaración y ampliación. Si en dado caso, pues algún término de la sentencia es oscuro, ambiguo, contradictorio, o se omite resolver algún punto que se sometió a discusión. ¿Dónde están los recursos, jóvenes? Del artículo 365 al 366, es decir, son 2 artículos que necesito que lean también. El día lunes, que ya nos veamos, vamos a ver el tema de la segunda instancia y el tema de la ejecución, la parte ejecutiva. Esas son más rapiditas. Y entonces en ese mismo momento vamos a revisar el tema de los recursos para que el día miércoles nos dé tiempo a hacer nuestro esquema. Y ustedes van a hacer una actividad con ese tema del esquema. Entonces, ¿de acá tienen alguna duda de lo que hemos hablado? Vuelvan a leer sus artículos, por favor, y el día que nos veamos, si tienen dudas, las aclaramos. ¿De acuerdo? Licta, solo perdone, dijo apelación, aclaración o ampliación. Gracias. Artículo 365 y 366 del Código de Trabajo. Ok, muchas gracias, Licta. Muy bien. Disculpe, licenciada. Ajá. Perdón. No sé si asocié mal el artículo, pero no sé si solo corroborando. Sentencia ficta sería el 335. Así es. Mi sentencia contenciosa sería el 359, ¿es correcto? ¿El cuál? 359. A ver. El 359, ajá, así es. Ah, bueno, gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, jóvenes, gracias por su atención, gracias por participar, por encender su cámara, quienes la encienden. Y entonces nos vemos el día lunes. Por favor, lean otra vez todo el tema desde la fase administrativa, la fase judicial, porque ya solo de la fase judicial nos falta la segunda instancia, esa es rapidita, y nos vamos a la fase ejecutiva, que también solo son ciertos pasos que se van a realizar y se acabó. Entonces, si tienen dudas, necesito que me las planteen cuando nos veamos, porque si no, esas dudas se quedan para el resto de la vida y el segundo parcial, pues, está a un mes prácticamente. Entonces, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Que pasen una feliz noche y el día lunes, por favor, no falten a la clase. Feliz noche, Feliz noche, Linda. Feliz noche, Linda. Feliz noche, licenciada.